¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Cuéntanos, ¿cuál es la situación del trabajador minero en esta etapa en la que hay crisis política, hay tanto enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo? ¿Cómo está afectando a la clase trabajadora de la industria extractiva? Bueno, en realidad vemos una brecha muy grande entre el empresariado minero y la manera, pues, cómo rentabiliza por el solo hecho de la comercialización en el mercado internacional. Ya tenemos acá hace poco nada más el tema, por decirlo de Tía María. La Sauder dice, nuestro costo operativo de libra de cobre es $1. Y nosotros podemos ver y evidenciar que en el mercado internacional pues está 2.6, 2.7. O sea, 160, 170% de su costo operativo. O sea, qué gran negocio para el sector minero, ¿no? Además, pues, y nosotros podemos ver y evidenciar que en el mercado internacional pues está 2.6, 2.7, o sea, 160, 170% de su costo operativo. O sea, qué gran negocio para el sector minero, ¿no? Además, pues, cómo existe la devolución de impuestos para estas empresas de casi 5.800 millones de soles, ¿no?, en el último año. Y cuánto es lo que ellos aportan para la nación, pues no llega ni a 2.000 millones, ¿no? En realidad, pues, es evidente el gran negocio que existe en el sector minería. ¿Qué está fallando ahí? Claro, porque los empresarios, es cierto, apuestan, pero ya las reglas de juego están, ¿no? ¿Y qué está fallando ahí? ¿El Congreso, el gobierno? ¿Y qué es lo que pasa, no? ¿Qué es lo que tenemos para el trabajador minero? El trabajador minero, pues, ¿en cuánto se impacta esas grandes ganancias que tiene el sector empresarial? Pues casi en nada, diría yo, porque los aumentos vienen entre 4 o 3%, y si a eso le damos una vista al índice, pues no llega ni a 2.000 millones, ¿no? En realidad, pues, es evidente el gran negocio que existe en el sector minería. ¿Y qué está fallando ahí? Claro, porque los empresarios, es cierto, apuestan, pero ya las reglas de juego están, ¿no? ¿Y qué está fallando ahí? ¿El Congreso, el gobierno? ¿Y qué es lo que pasa, no? ¿Qué es lo que tenemos para el trabajador minero? El trabajador minero, pues, ¿en cuánto se impacta esas grandes ganancias que tiene el sector empresarial? Pues casi en nada, diría yo, porque los aumentos vienen entre 4 o 3%, y si a eso le damos una vista al índice inflacionario, o sea, ¿cuánto es el aumento real? Menos del 1%. O sea, tenemos una vista, el sector empresarial, rentabilidad de 160, 170%, más los beneficios tributarios. Los trabajadores mineros, que son el corazón, la producción, la fuerza laboral, ¿cuánto es lo que tienen? Ni el índice inflacionario, digámoslo así, simplemente para que no pierda o no se devalúe la moneda o su remuneración básica mensual. Entonces, lamentablemente, pues, ese es el comportamiento que tiene el sector minero, y los trabajadores en sí ya están cansados de la imposición que el sector empresarial minero, pues, les concesiona a los trabajadores. ¿Cuántos trabajadores mineros actualmente están laborando en los distintos proyectos a nivel nacional, aproximadamente? Tenemos alrededor de 200.000 trabajadores mineros, de los cuales inclusive el 70% son tercerizados. O sea, solamente tenemos algo de 65.000 a 70.000, realmente, pues, ese es el comportamiento que tiene el sector minero, y los trabajadores en sí ya están cansados de la imposición que el sector empresarial minero, pues, les concesiona a los trabajadores. ¿Cuántos trabajadores mineros actualmente están laborando en los distintos proyectos a nivel nacional, aproximadamente? Tenemos alrededor de 200.000 trabajadores mineros, de los cuales inclusive el 70% son tercerizados. O sea, solamente tenemos algo de 65.000 a 70.000 trabajadores directos para las empresas mineras. Claro. Entonces, existe realmente, pues, un gran problema, ¿no? En el tema de tercerización, pues, debe entenderse que muchas de estas empresas no entregan ni siquiera los estados financieros a los trabajadores, que es una obligación en la etapa de negociación colectiva. Ellos deberían, para que el trabajador sepa cuáles son los estados reales, y según ellos elaborar, pues, un pliego de reclamos que sea aparente y que vaya en función a la realidad de la empresa. Pero sin embargo, pues, estas empresas las ocultan, ¿no? O sea, no cumplen la ley, no cumplen el marco normativo. Entonces, ahí, pues, vemos, pues, una clara evasión de obligaciones, y no hay una transparencia en cuanto, pues, a una negociación real que debería existir, ¿no? Muy bien, señora Emiliana Paredes, le agradecemos su presencia aquí en RPP. Cuéntenos, ¿cuál es
situación en ese sentido de la mujer minera? Claro, usualmente se podría pensar que un trabajo en minas es para varones, ¿no? Es lo que se pensaba hasta hace algunos años, pero la presencia de la mujer es cada vez no solo más numerosa, sino... Claro, ahora, ¿cómo hacemos, señor Juárez, para poder encontrar un punto medio? Porque claro, todos reconocemos que la industria extractiva es importante. También hay que reconocer que los temas, por ejemplo, de la licencia social o la voz que puedan tener las comunidades en donde se localizan los proyectos también tiene que ser tomada en cuenta. ¿Cuál es el punto medio para que no se produzcan conflictos, como en el caso de Tía María u otros más que terminaron, ya lo sabemos todos, de mala manera? El punto medio creo que es menos corrupción y más respeto a los marcos normativos. O sea, no queremos innovar con nada, sino lo que se quiere es respeto, ¿no? Por decir, el Estado, el gobierno, respecto a Tía María, a lo que se ha debido dar, creo que ya hubo dos eventos marcados, en el 2011, en el 2015. Entonces creo que debe haber pues una obligación del Estado, teniendo ya estos antecedentes. Creo que esto era predecible, la reacción que iba a suceder. Ahorita los medios, usted bien sabe que muchos no están cubriendo las muertes que se están dando allá. Mientras seguimos hablando de Toledo y las otras noticias de los panamericanos y todo el asunto, que por supuesto son importantes, pero ya nadie se está cubriendo el tema de Tía María, que día a día están en lucha, están en batalla. Ya creo hay 12 muertos a la fecha y no sé de repente cuántos más por ahí que todavía no se ha dado razón. Entonces entendamos que acá la prensa, en su mayoría, cumple una labor importante, pero lamentablemente pues pareciera, al menos desde una impresión, que hay muchos medios comprados, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Justo cuando empieza las muertes que se están dando allá, mientras seguimos hablando de Toledo y las otras noticias de los panamericanos y todo el asunto, que por supuesto son importantes, pero ya nadie se está cubriendo el tema de Tía María, que día a día están en lucha, están en batalla. Ya creo hay 12 muertos a la fecha y no sé de repente cuántos más por ahí que todavía no se ha dado razón. Entonces entendamos que acá la prensa, en su mayoría, cumple una labor importante, pero lamentablemente pues pareciera, al menos desde una impresión, que hay muchos medios comprados, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Justo cuando empieza el primer día de Tía María, de pronto por coincidencia sale el tema de Toledo. Y todos los medios apuntan allá a Toledo. Y en Tía María la gente muriendo, defendiendo el Valle del Tambo, represión de la policía, y ya muy pocos medios hablaron de eso. Entonces, como que por ahí una licencia de construcción que se otorgó a Tía María ha sido un detonante ya predecible que iba a suceder lo que ahora, cómo se encuentra, ¿no? Entonces es algo grave, ¿no? Bueno, y creo que ahora hemos seguido paso a paso el tema de claro, Tía por María, supuesto, ¿no? existen todavía algunos medios definitivamente imparciales, independientes, y esperamos que con ellos se vaya construyendo realmente, pues, porque ya sabemos que en realidad casi viene a configurar el cuarto poder en un Estado, ¿no? Eso es una realidad, es un hecho, es algo de facto, ¿no? En realidad, ¿no? ¿Le convenció lo que dijo Martín Vizcarra en su discurso presidencial y días antes también en la cita allá en Arequipa con relación a una nueva ley de minería? Bueno, claro, se está hablando de que la acción judicial en donde se solicita la reposición ante un despido arbitrario le es muy costoso para los empresarios. Eso lo están diciendo claramente, lo dijo el ministro Olivas de Economía y Finanzas. Ahora, yo me pregunto, ¿qué va a pasar, digamos, en un supuesto que así como ellos determinan esa política, se concreta? O sea, desaparecen los pocos sindicatos que existen. Sabemos que acá en el Perú tenemos el 8% de sindicación y aún así quieren precarizar más. Ya las reformas laborales que se dieron en el gobierno de Fujimori, en donde dijeron que eso iba a ayudar a la formalización del empleo, que ya en estos momentos llega a un 70%. Sin embargo, cuando estaba Fujimori, en cuanto llegaba a la informalidad de la empleabilidad, estábamos en 40%, no sobrepasábamos el 50%. Esto ha ido en aumento, o sea, precarizaron los derechos laborales y en lugar de aumentar la formalización, al contrario, ha aumentado la informalidad de un 40 a un 70%. Entonces, ¿de qué hablamos, no? Y seguimos con el supuesto decreto supremo 345, ahora el 237, el 28 de julio, queriendo seguir impulsando esto. Ahora, el tema en los cuales ellos refieren que le es muy costoso para las empresas el tema de
reponer al trabajador en su puesto original y solamente promover los derechos laborales, y en lugar de aumentar la formalización, al contrario, ha aumentado la informalidad de un 40 a un 70%. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿No? Y seguimos con el supuesto decreto supremo 345, ahora el 237, el 28 de julio, queriendo seguir impulsando esto. Ahora, el tema en los cuales ellos refieren que le es muy costoso para las empresas el tema de reponer al trabajador en su puesto original y solamente promueven la indemnización. O sea, votan al trabajador cuando quiere y a cambio le dicen, pasa por caja a cobrar tu plata, pero tú ya no me regresas acá al trabajo. Así el despido haya sido ilegal. Entonces, pues es un abuso tremendo. No sé, ahí te van a despedir dirigentes, te van a despedir a las personas que hablan. Para finalizar, este punto va a estar en el periodo de reclamos que ustedes están organizando. Bueno, me refiero a la paralización, a la medida de fuerza que está programada para el 10 de septiembre. Bueno, el 10 de septiembre tenemos un pliego de reclamos una negociación a nivel de rama de actividad en donde el empresariado minero ni siquiera ha decidido sentarse a escuchar. O sea, ahí podemos decir cómo es la repulsión a los derechos de los trabajadores por parte de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. O sea, de ni siquiera sentarse a escuchar. O sea, una cosa es que digan, no entramos en un acuerdo, no me gustan tus pretensiones de tu pliego de reclamos, me parecen salidas de la realidad. Paralización, a la medida de fuerza que está programada para el 10 de septiembre. Bueno, el 10 de septiembre tenemos un pliego de reclamos una negociación a nivel de rama de actividad en donde el empresariado minero ni siquiera ha decidido sentarse a escuchar. O sea, ahí podemos decir cómo es la repulsión a los derechos de los trabajadores por parte de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. O sea, de ni siquiera sentarse a escuchar. O sea, una cosa es que digan, no entramos en un acuerdo, no me gustan tus pretensiones de tu pliego de reclamos, me parecen salidas de la realidad, y otra cosa es decir, ¿sabes qué? Ni siquiera me voy a sentar y yo hago una evidente y contundente oposición y le digo al Ministerio de Trabajo, ¿sabes qué? Yo desconozco eso. Cuando tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional en el año 99 en donde da la razón a los trabajadores respecto a la negociación de rama de actividad. Por supuesto, esa interpuesta antes del fallecimiento del compañero Saúl Cantoral, ¿no? En los años 78, 80, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues ahí vemos qué poder tiene el empresariado minero, ¿no? Es intocable, ¿no? Entonces... Estaremos atentos entonces a la medida de fuerza el 10 de septiembre. 10 de septiembre. Aquí en la región La Libertad, ¿cuántos trabajadores más o menos van a acatarla? Tenemos varias bases, ¿no? Yo creo que debemos estar más o menos en el 30-35% de todas nuestras bases mineras. Somos 103 bases mineras que pertenecemos a la Federación Nacional Minera, Metalúrgica y Siderúrgica del Perú. Gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias. Okay.